Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy. Hoy es miércoles 24 de julio, terminando ya este ciclo para comenzar el viernes uno nuevo, con toda la energía felina. No sé si los habrán sentido a los leones, pero empezaron ya a venir fuerte. Y lo que quiero transmitir, que cuesta ponerlo en palabras, es lo nuevo. Está acá, se está anclando de formas obvias y no tan obvias. En las sesiones estuvimos trabajando esas memorias ancestrales, ese permitir al alma destrabarse, especialmente de las experiencias de la muerte, de la dificultad de poder aceptar la muerte como el proceso, como parte de la vida. Y no estoy hablando de la muerte de alguien querido, sino de la propia muerte, cuando esa muerte ha sido en situaciones de injusticia, que son claramente injustas, y uno en esa experiencia, en esa vida, ha perdido la vida de forma traumática o de forma dramática o de forma injusta. Y eso hace que el alma, al quedarse retenida en esa impresión, en esa reacción, en algunos casos en las sesiones se veían vivencias en donde uno se había muerto con un enojo, se había muerto insultando, se había muerto lleno de rabia, y esa impresión es la que después carga el alma y queda atrapado y se repite, y es probablemente lo que esté condicionando la vida actual de uno. Y cuando se hacían esos procesos, cuando trabajo sobre esas memorias ancestrales, obviamente repercute en uno, porque uno va tomando conciencia y uno va trabajando no la memoria ancestral, sino las memorias de esta vida en donde se ha repetido ese patrón de mucho enojo. Esto es mucho enojo que está tapando la angustia de la pérdida y la separación, la conciencia de separación es el permitirse abrirse de vuelta para que el alma pueda entrar entonces en uno y de forma unificada poder avanzar para crear lo nuevo, insisto, lo nuevo que está ocurriendo ya en modo de incepción, en modo energético, está como se siente en el ambiente lo nuevo. Hay mucho movimiento que no estamos siendo conscientes, porque no podríamos ser conscientes de la inmensidad del cambio que se está ya gestando, que ya se está moviendo en las diferentes dimensiones. Por eso es tan importante traer la conciencia al aquí y al ahora, para que uno sea bien consciente de lo que está creando. Cuando pasamos, en las sesiones, cuando pasamos por este proceso de reunificación, los que lo han pasado conmigo a través de las sesiones, pero probablemente muchos lo han pasado de forma individual o a través de otras terapias o solamente con su propio proceso, se pasa por un proceso de muerte que viene luego de un proceso de regeneración. Y ya hablé de este proceso y hay algunos que, y es un proceso de a capas, no es que lo pasas una vez, sí, lo pasé en marzo y ya está, no, es un proceso en espiral. Recuerden que siempre transitamos los procesos y la evolución en espirales, capa a capa y una capa de la misma frecuencia, uno va como profundizándola. Y lo que me llamaba la atención era el estado de como de reboteo en el que quedaba la persona, porque literalmente se desconectaban de la conciencia, de la dimensión en la que estaban, y lo que se me indicaba eran 3 días de stand-by, en donde esa persona iba a vivir el proceso de caída de fichas, de apertura, probablemente con algún dolor físico o con algún síntoma de depuración, para que entonces el alma pudiera ingresar al cuerpo. Esto es lo que estuvimos
pasando algunos en junio. Mayo comenzó el proceso de inicio de esto. En junio algunos lo vivieron y en julio los eclipses entró una buena tanda de almas listas para pasar de forma intensa este proceso de regeneración. En algunos casos hasta se veía como la Madre Divina en su masaje los cosía, les hacía los puntos de sutura y realmente el mensaje es: ahora estás en posoperatorio, tenés que quedarte como tranquilo sin hacer movimientos intensos o ningún tipo de exceso, porque tu cuerpo energético se estaba trabajando, el cuerpo espiritual y el cuerpo energético está como con los puntos de sutura unido a tu cuerpo físico para que eso se termine de anclar. Este es el proceso en el que muchos están y muchos van a estar en las semanas siguientes. Siento que de agosto a octubre va a haber un gran movimiento a nivel energético y ya para octubre muy probablemente no tengamos ni registro de estas versiones a fines de julio. Por eso van a ser meses de mucha preparación y en octubre se va a ver bien el cambio. O el anclaje, mejor dicho, no es el cambio está ocurriendo. La consolidación o la materialización de esto que está ya empezando a hacer espacio, a acomodarse, a abrirse a todo nivel. Y esto nuevo requiere, o este avanzar requiere de primero esa reconciliación con la Madre Divina, que no puede ocurrir, lo voy a volver a repetir, si todavía hay temas pendientes con la Madre, si hay todavía enojos y molestias con la vida, no puede ocurrir, y esa reconciliación con la Madre Divina, y la reconciliación con la Madre Divina implica que entonces el cuerpo puede entrar, porque uno acepta su aspecto divino, uno finalmente no es que lo piensa, no es que lo dice, sino que lo hace. Y tiene que ver con el divino masculino, porque tiene que ver con el hacerlo forma, tiene que ver con el coraje, tiene que ver con el arrojo, tiene que ver con el esfuerzo, porque va a haber un desarrollo. Estos plexos solares, entrar y hacer, es dejar de repetir tu historia y empezar diferente, es abrir y limpiar el tercer ojo de forma definitiva y hacerlo consciente. Y esto lleva a ser consciente de cómo nos estamos, o qué valor nos estamos dando, qué valor, dónde estamos poniendo el foco en nuestro poder creador, en esa parte divina, y cómo nos estamos tratando, y si estamos empujando, forzando ese camino que queremos, porque de alguna forma todavía hay condicionamientos mentales que dicen: esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Y observar cuánta fricción nos estamos dando y colocarnos o aprender a elegir la alternativa que nos genere mayor paz, aun cuando no sea la que a uno le gustaría. Pero no se trata de forzar el resultado que uno quiere, sino de aprender a ser llevado por la vida, porque uno no sabe qué es, uno no sabe lo que necesita y lo tiene que descubrir. Lo descubre cuando se deja, cuando se permite descubrirlo, cuando sale de esta cabeza que dice: esto tiene que ser así, 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 y dice: ah, no, mira todo lo que necesitaba reflexionar, mira todo lo que necesitaba todavía limpiar, mira todo lo que había acá escondido, mira todo lo que tenía que levantar adentro mío. Mira toda esta relación que yo pensé que ya lo había superado, mira todo lo que encontré al darme este espacio de reflexión y de dejar de forzar y de paz. Y eso tiene que ver con dejar de enojarse con la vida, con ese proceso con los ciclos que tiene la vida. Porque lo nuevo, la energía que se está anclando, que está pidiendo pista, que se está abriendo en nosotros, obviamente es traducido como el alma, es esto nuevo, es empezar a hacer
un ser humano unificado, es empezar a ser el ser divino que somos, habitando en la tierra y creando con conciencia divina, creando en forma física con conciencia divina. Eso no puede ocurrir si estamos atrapados en la cabeza y solamente creemos, intelectualizamos nuestro cuerpo espiritual. El pasar de esa teoría o del solo reconocer al aceptar y al hacer carne este cuerpo de vida, esta nueva etapa, la segunda etapa de la Inmaculada Concepción, el cuerpo de vida, hacer carne lo divino, es pasar a la acción, es incluir al divino masculino, porque sin divino masculino no podemos avanzar en ese proceso de unión, y lo que nos va a generar es un cambio rotundo y absoluto de nuestra propia esencia. Por eso, en el proceso de regeneración, uno se va a quedar completamente casi como en suspenso. No es mucho tiempo, pero uno queda como sin capacidad de procesar nada. Esto se te dinamita, se te literalmente es un reboteo absoluto. Ya no sos una nueva versión del que fuiste ayer, sos otro. O sea, ya no hay raíz. Por eso estas son las raíces ancestrales que continúan saliendo. Ya no es una nueva versión de la misma raíz, es ¡pum! Es otra cosa. Es otra cosa. Es un estado realmente de gran muerte y del proceso de renacer. Después de la regeneración, y algunos pueden estar empezando a pasarla, es el renacer. Pero creo que hay que pasar agosto todavía. Agosto nos tenemos que llenar de este impulso creador, que es lo que los felinos nos dan. Y vamos a empezar a ver los primeros brotes. En el hemisferio sur va a ser más fácil de verlo porque coincide con nuestra primavera, ese renacer. Y creo que para octubre se van a empezar a ver. En este momento sí se siente la energía, si quieren, la capa más abstracta, pero uno lo puede sentir, no lo puede poner en términos concretos. Y lo que hay que hacer es sostener, es nutrir, es crear, es inspirar, es entusiasmarte, es gozar eso que sentís. Es como, no sé por qué me traen esta metáfora, es como el que empieza a oler el olorcito de la torta de chocolate haciéndose y ya empezás a disfrutar cuando te la vas a comer. Y a lo mejor necesitas esperar 3 horas para poder comerla, pero ya empezás a nutrir tu propia experiencia de gozo, de cuando tengas ahí la porción de torta de chocolate te la vas a devorar, porque la estuviste deleitando ya antes. Entonces, ese mismo proceso es el que se nos pide ahora, en este julio, sobre todo para esta luna nueva que viene, poder llegar con ese entusiasmo, con esa inspiración, con ese espíritu creador, para que podamos abrirnos a una mejor versión nuestra, de mayor ternura, de mayor perdón, de mayor reconciliación, de mayor paz, para que entonces lo que creamos, lo que vayamos a crear, salga de forma divina y nos podamos entonces trasladar a lo largo del tiempo lineal en gozo, en disfrute. Esto es lo que este proceso, enorme proceso de regeneración y de renacer, que cada uno lo va a vivir según su tiempo, la línea de tiempo en la que esté habitando, es lo que se nos da. Y esto es lo que quería transmitir, este estado de cuidar el proceso creador, de cuidar el entusiasmo, de cuidar esa chispa divina que es la que los leoninos, no los leoninos, el espíritu felino de agosto nos trae con el portal de Leo, la chispa creadora divina, que es bien rayo dorado, por eso es mucho plexo, y para que eso se pueda asentar, es importante que la conciencia de ese cuerpo mental se mire y diga, pucha, acá estoy generándome fricción, acá me estoy generando sufrimiento, acá me estoy generando esto, ¿por qué? No, suelto y me reacomodo a hacer esto que estaba haciendo, pero sin tensionarme. Es como estar en una clase de yoga
y estar sufriendo la sana y ya sentís que la pierna te empieza a temblar y por no soltar, no cambiar, no ser menos que tus compañeros, no... o forzarte porque vos solamente crees desde la cabeza que tenés que hacerlo, que podés hacerlo y tu cuerpo te está diciendo no, me voy a quebrar, se te va a quebrar el ligamento en 2 segundos si no aflojas. Entonces es ver en qué estado, en qué situación en tu vida ya está tu pierna temblando y ver la rigidez en tu cabeza que no responde, no reconoce, no permite ese aflojar para reacomodar el cuerpo, continuar con la sana, pero en una postura quizá no abriéndote tanto, no estirando tanto, pero de manera que puedas recuperar disfrute y bajar la tensión, recuperar disfrute y bajar la tensión, para que entonces puedas sostener y al día siguiente volver a repetir, al día siguiente volver a repetir y sostener en lugar de romperte la pierna, quebrarte y no poder hacer yoga por un mes. Eso es, y a eso la equivalencia es no poder activar, no poder sostener tu creación y tener que aprender con más tiempo. Esa es la verdadera inteligencia, no la testarudez de la cabeza. Entonces, siento que el mensaje es observar en qué aspectos de tu vida te estás forzando, te estás llevando a ese límite, estás perdiendo disfrute, porque te quedó acá un objetivo atascado, una idea de resultado, una idea de forma que no es lo que tu cuerpo te está diciendo, no es con lo que está gozando tu cuerpo. Entonces es retraerse, parar, no seguir forzando algo que no se puede dar claramente y entonces acomodar, bajar la tensión para recuperar disfrute y entonces poder continuar y poder aprender a sostener ese gozo, eso divino, sin tener que forzarlo a una forma, a una idea concreta de resultado, y entonces te abrís a la magia de poder descubrir todo lo que podías estirar la pierna, que incluso puede ser más allá de la idea que tenías al inicio. Ese es el principio de la magia, pero se hace cediendo, se hace eligiendo la forma, la posición que menor fricción te genere. Porque ese es el camino más rápido, aunque no parezca en ese momento. Les voy a pedir que inhalen una vez, exhalen. Que tengan una linda semana y nos vemos la próxima. Gracias.